Sí, parece que está aguantando. 10 de junio, San Agustín. Nos tocaba leer San Agustín, según el programa, pero como estamos pasando ahora como del mundo pagano, digamos, al mundo cristiano con Agustín, igual yo quisiera leer la primera página del Génesis, del libro del Génesis, porque el concepto que está ahí contenido es fundamental después para entender a San Agustín. Aunque es un texto que quizás hayan leído ya, ya lo conocen, no sé, ¿ya lo conocen? ¿Lo han leído alguna vez? ¿No? Ah, bueno, entonces hay una razón más para leerlo, sí, porque es un texto importante. Es como la primera página de la Biblia y que da como un concepto bien fundamental de, digamos, de la filosofía cristiana en general. Perdón, vengo al tiro, voy a buscar el texto impreso. Bien, ¿ya abrieron el archivo? Profe, ¿cómo se llama el texto? Em, a ver, el nombre del archivo es Selección Bíblica. Dice Selección Bíblica, la creación. Ya lo tengo. Claro, el concepto es la creación, digamos. Por eso es, claro, la primera página del Génesis, pero yo le puse selección bíblica porque hay como dos otros textos más que son como pedacitos, pero que ayudan a aclarar como el concepto básico que es el de creación. Porque el concepto de creación, bueno, nosotros en el mundo cristiano estamos acostumbrados a escuchar hablar de creación y pensamos que es algo obvio. Pero en la historia del pensamiento eso no es obvio. De hecho, la creación como tal, en el sentido estricto, como entendido en la tradición, digamos, judeo-cristiana, es algo que no está en las otras culturas propiamente. En las culturas paganas en general, y también entre ellas la cultura griega, se habla así generalmente de... Hola, Augusta. Se habla generalmente como de generación de dioses, ¿no? Por ejemplo, en el mundo griego, después de Homero, viene la obra de Hesíodo, y Hesíodo tiene una obra que se llama Teogonía, que es como generación de los dioses, o sea, del cielo y la tierra se generaron después Cronos, etcétera, Gea, y de ahí Zeus, etcétera, y las generaciones de los dioses, ¿no? Y después los dioses tienen que ver con el ordenamiento del mundo. Pero nunca se habla de creación propiamente tal, en el sentido que Dios y lleve al ser las cosas que no son. O sea, la creación de la nada, que es el concepto propio de la tradición judeocristiana. Más bien es Dios, también en Platón aparece Dios ordenando el mundo, pero a partir de una materia prima. O sea, le da orden al mundo, pero a partir de una materia prima. Y entonces no viene al ser de la nada, ¿no? Entonces el concepto como de dar el ser, como que Dios da el ser al mundo y lo hace ser, así como de cero, es un concepto nuevo, digamos, que no aparece en la cultura griega, en la cultura anterior, y tampoco en las otras culturas, hasta donde nosotros sepamos. Siempre está esa idea de que hay un principio de orden y un principio de caos, ¿no? El caos
es llevado al orden, pero no una idea de que el ser es creado de la nada. Antes de empezar a leer voy a anotar a Nayaret, hola, y Augusta. Sí. Bien, estábamos diciendo que vamos a partir leyendo Génesis 1, el primer capítulo del Génesis. Em, ¿Quién quiere partir? ¿Quién ya ha leído este texto? Ya lo pregunté antes, pero ¿cómo llegaron Augusta y Eh, Nayaret? ¿Alguien? el profe se me está abriendo, pero esta ¿Ya? es la creación, Génesis, la creación de la Biblia, ¿verdad? Exacto, sí. Yo estuve en un colegio católico. Ah, ya, te hicieron leer la primera página del Génesis. Bien, una cosa buena. Ujú. Excelente. Un texto bien importante, ¿eh? Yo puedo leerlo, profe. También para la literatura, ¿eh? No hay manera, yo sé que no hay manera de convencer que, no, no solamente en esta universidad, sino que en otras universidades, he tratado de hacer entender a las personas que estos textos son textos también literarios, ¿no? Que deberían estudiarse en una carrera de literatura también porque están en la base después de toda la literatura occidental que viene después, pero no Quiero hay decir, si estamos agarrando mitos antiguos de todas partes del mundo, como el griego, que bajo todo también fueron leyendas e historias importantes para la creación del mundo, fueron parte de una religión, la Biblia también, por ende, también Claro. puede entrar en la categoría de estudio literario. Claro, porque objetivamente son textos literarios. O sea, no todos los textos bíblicos son literarios. Hay algunos que son textos jurídicos, textos, digamos, que pues, son como textos como más secos, digamos, desde el punto de vista literario. Pero hay otros que tienen claramente una ambición literaria, que quieren ser textos literariamente bonitos también. O sea, tienen también el aspecto como formal, estético, que es propio de la literatura. Y este claramente es uno de ellos, ¿no? El texto del Génesis es un texto construido literariamente con mucho esmero, con mucho cuidado. Aunque claro, traducido de otro idioma bastante distinto, no se capta del todo como la belleza literaria, pero algo queda, ¿eh? No nos Bien. pongamos a discutir mucho sobre el tema, sobre ese tema, porque yo puedo hablar mucho rato sobre la bastardización de la traducción de la Biblia. Ah, sí. Ah, ya, bueno. Después te haremos hablar, pero moderadamente, porque el tiempo que tenemos es poco. No por eso. Pero yo puedo leer, profe. ¿Quiere partir? Sí, Ya, perfecto. Lee entonces del principio, parto. en el principio, sí. En hebreo o en castellano, como prefieras. Sí. Bueno. Ya no sé leer en hebreo, así que lo voy a leer en castellano. Ah, ya, pero está la En el- transliteración. Ahí. sí. Pero En no, el léelo en principio castellano. creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó la luz di- día y las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana primer día. Luego Dios dijo, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana segundo día. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Y fue así, a la parte seca llamó Dios tierra, y de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla,
que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Dijo luego Dios, haya, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por los lumbrares en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbrares, la lumbrera mayor para que señorarea en el día, y la lumbrera menor para que señorarea de área en la noche. Perdón, profe. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Señorear en el día y en la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, cuarto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser que se mueve, que las aguas produjeron según su especie y ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios, diciendo, "Fructific- fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra." Y fue la tarde y la mañana, quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganando según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, su imagen, y la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced, pote- no sé si ahí se comió algo, ¿no? Potestad sobre los peces del mar, las ¿Me aves de falta los una cielos palabra? y todas, supongo que 28 pone potestad y no sé, porque siento que se comió algo, o está mal escrito, no sé, o Ah, una palabra que simplemente no, que no lo tengo delante. ¿Cómo dice? Léelo como dice. metedla, ejerced potestad sobre los peces del mar. Sí. No sé si es una palabra real, pero suena como, no sé, se Potestad. siente como potestad. Sí, sí, una palabra que existe. Sí, sí. Ok, Sí, sí. las aves de los cielos y todas las bestias que van sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os es dado toda la planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en el que hay fruto y da semilla. De esto podréis comer. Pero toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cerros y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy planta verde para comer. Y fue así, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno gran manera. Y fue la tarde y la mañana, sexto día. Y lee todavía 4 versos más. Porque eso como que la conclusión viene al comienzo del capítulo siguiente. Ok, ya. ¿Leo hasta dónde entonces? Hasta el verso 4. Ya. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, el séptimo día concluyó.
Concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Sí, ahí termina el primer relato de la creación, porque después en el capítulo 2 hay un relato, otro relato de la creación. Son como dos relatos que el redactor final juntó, ¿no? Uno probablemente más antiguo que el otro, pero ahora vamos a a concentrarnos en este primero, que es, diríamos, el definitivo. Eh, Cronológicamente, el libro del Génesis no es el primero que se escribió en la Biblia, naturalmente. Viene digamos, en la tradición de la Biblia hebrea, son mucho más antiguos los libros que narran la historia del pueblo de Israel, ¿no? Desde la vocación de Abraham hasta después eh, la esclavitud en Egipto, la liberación, etcétera. Digamos, las tradiciones más antiguas son tradiciones como históricas del pueblo de Israel, ¿no? Estos primeros 11 capítulos del Génesis, que son la parte como anterior a la historia de Israel, que hablan de la humanidad en general, la creación de la humanidad en general, son posteriores, son como una reflexión que viene después, ¿no? Pero han sido puestos antes porque evidentemente son como cronológicamente el comienzo, ¿no? No tienen un carácter histórico en el sentido evidentemente de la memoria histórica del pueblo, ¿no? Pero tienen un carácter histórico en el sentido que narran hechos, digamos, pretenden narrar en términos evidentemente no literales, pero hechos reales de cómo Dios le dio origen al mundo, ¿no? O sea, no pertenecen al género histórico, porque el género histórico está basado evidentemente en el testimonio de alguien que vio algo, ¿no? Y, digamos, y nadie estaba ahí para ver cómo Dios creaba al mundo, ¿no? Entonces no es un género histórico, pero no significa que sea un género como de fantasía, no, evidentemente es, pero lo que pretende decir es cómo efectivamente llegó a ser el mundo, pero no en términos literales, no, evidentemente es en términos, digamos, ¿cómo se podría decir? Para poder contar humanamente algo que sobrepasa la comprensión humana, se expresa esto en términos como figurativos, ¿no? ¿Cuáles son acá? Pero no vamos a analizar así como tanto detalle del texto, vamos a limitarnos a algunos conceptos fundamentales. ¿Cuál es aquí el primer concepto fundamental? Ya lo dijimos antes, pero como llegaron después. Algunos, perdón, que tengo que cerrar la ventana. ¿Cuál es el primer concepto y el más fundamental? La creación. La creación, es decir, como dijimos antes, repítelo para las que llegaron después. Uy, no me acuerdo específicamente. Daniela, que dijimos que era fundamental en este concepto de crear. ¿Qué significa crear? Que es una palabra que usamos también aplicada al ser humano. También se dice que los seres humanos creamos, pero atribuido a Dios tiene un sentido más específico, un sentido como Religioso, ¿no? especial, digamos. Eh, no creo que no. De la creación, o sea, del humano es por el tema de la generación. Como, un poco Ah, más fuerte. de lo humano era como con el tema de las generaciones. Eh, no, en general no se usa crear como sinónimo de generar en Ah, ya. castellano, o sea, en los idiomas latinos. Cuando decimos que generamos, nos referimos a los hijos, o sea, Ah, generamos ya. como engendramos o generamos a los hijos. Pero cuando creamos, cuando se dice que creamos, generalmente estamos creando algo que es como diferente a nosotros.
Tendría que, Como fabricamos algo se podría que, entrelazar con la praxi, con ¿cómo? el tema de la praxi, el tema de el humano crea algo como arte Claro, y como le da un arte. A partir de una significado a idea ese. fabrica cosas, pero a Ya, partir de a partir de un material preexistente. O sea, los humanos no creamos de la nada. no. Hacemos cosas, pero a partir de algo que ya está ahí, materiales preexistentes, ¿no? Claro, lo específico de Dios es que crea el ser De la nada. absolutamente de la nada. Ese es el punto clave. Y es el punto, como decíamos antes, novedoso con respecto a la filosofía griega. Cuando Platón escribió, después del banquete, más tarde, de viejo, escribió un libro, un diálogo sobre la creación, donde se habla de un Dios que él llama el artesano, y dice que hace el mundo, pero lo hace a partir de un material preexistente, como que da orden. El demiurgo es como un ser divino que mira las ideas, ¿no? El mundo de las ideas, donde están como todas las formas eternas de las cosas, y en base a las ideas da forma a la materia, que en sí misma es informe, ¿no? La materia prima es informe. Entonces, sí hace las cosas, por eso lo llama el artesano, el demiurgo lo llama en griego, pero no crea de la nada, no da el ser, no lleva al ser las cosas que no son, que es una operación completamente antiintuitiva, es algo que supera completamente nuestra experiencia. Nosotros nunca hemos visto en nuestra experiencia que alguien saque De algo acuerdo. de la nada, absolutamente de la nada, ¿no? Es algo, por lo tanto, que supera nuestra comprensión, ¿no? Eh, pero que evidentemente tiene que ver con el hecho básico que ya Platón había intuido. Podríamos decir que hay una parte de este concepto que Platón la había intuido, que, que en el fondo en Dios, bueno, Platón lo llama el bien en sí, la belleza en sí, ¿no? Como vimos en el simposio. Así también se le podría llamar el ser en sí, o sea, él tiene el ser, es el ser. Y por lo tanto es lógico que él, como es el ser, es capaz de dar el ser, ¿no? Es el único capaz de dar el ser. Porque él tiene el ser, por decirlo así, en propiedad, por esencia, ¿no? Y entonces participa el ser. Bueno, y después también los judíos y los cristianos utilizaron la palabra platónica para indicar la participación en el ser, ¿no? Y se dice en la filosofía después judeo-cristiana que las criaturas participan del ser, ¿no? O sea, Dios es el ser y las otras criaturas tienen el ser por participación, ¿no? O también, según también la otra palabra platónica que sigue siendo usada en toda la filosofía cristiana, las criaturas imitan el ser, son imitaciones, ¿no? Ahora, algunas imitaciones son más perfectas que otras, porque en este texto también es importante la como jerarquización de las criaturas, ¿no? Como que Dios crea las cosas, pero las cosas no son todas iguales, ¿no? Son creadas en diferentes días. Y eso de los días es muy importante, ¿no? Porque implica, bueno, una sucesión cronológica, cosa que es también bastante interesante porque anticipa lo que la ciencia descubrirá muchos siglos después de que se redactó el texto, porque para el hombre antiguo no era para nada evidente que las cosas hubieran sido creadas en una sucesión cronológica, porque cuando uno viene al mundo, cuando el ser humano, digamos, viene al mundo, ve todas las cosas juntas, no es obvio que las cosas han sido creadas como en etapas diferentes, ¿no? De hecho, para la ciencia habrá que esperar el siglo XIX para que eso se empiece a entender, ¿no? Con una observación muy como complicada de la naturaleza como era posible recién en el siglo XIX. Pero aquí sí se anticipa esto, ¿no? Se anticipa esta idea de evolución, como que las cosas son creadas en una, digamos, etapas diferentes. Eh, a veces se considera que, o sea,
Ha sido como ha llegado a ser tradicional en nuestra cultura la idea de que este texto como que se contrapone a la evolución, ¿no? Es curioso porque en realidad este texto habla claramente de una evolución. El concepto en que sí se contrapone al moderno es la idea de que la evolución puede ser algo que viene por casualidad sin Dios, ¿no? Esa idea evidentemente no viene de la ciencia, es una idea que viene de una presuposición filosófica. Digamos, no hay que confundir filosofía con ciencia, ¿no? Lo que nos dice la ciencia es que hay evolución, pero cuando el evolucionista dice, bueno, ¿cómo hay evolución no hay Dios? Bueno, esa es una teoría filosófica, porque el meter o poner Dios es ámbito de la filosofía, no de la ciencia. La ciencia como tal dice que vino antes y que vino después, que antes vinieron los dinosaurios y después vinieron los chimpancés, e intenta armar hipótesis sobre cómo se pudo haber llegado de una especie a otra, que siguen siendo cosas hipotéticas, pero la discusión sobre eso no es una discusión filosófica. En cambio, la discusión de que si detrás de todo esto está o no está Dios, evidentemente es una discusión filosófica, de la cual los biólogos a veces se apropian indebidamente, porque al hablar de Dios hablan de alguien que no es un objeto de la ciencia biológica, no es un ser de la biología que ellos como biólogos puedan venirnos a decir si está o no está, ¿no? Y en qué sentido está. En ese sentido es un objeto de la filosofía. Y claramente es una idea filosófica la idea de la creación de la nada, ¿no? Que todo esto venga de la nada, que para llegar al ser tuvo que tener en el fondo una causa, que tiene que haber una causa para que algo que primero no es, después es, llega al ser. Mm. Oh, ¿qué tiene que ver? La pregunta que les voy a hacer ahora es, a la luz de lo que también conversamos antes del tema del amor, ¿por qué esto es tan importante para el tema del amor también, tomando en cuenta lo que leímos en Platón y en Cicerón? Bueno, perdón, antes de esta pregunta vamos a decir otra cosa importante del texto. Aparte del concepto de creación, ¿qué otro concepto es clave en el texto? Un concepto que se repite mucho, que como que se repite como un estribillo a lo largo de todo el texto. Que Dios cree que algo es bueno después de Eh, crearlo. Exacto, bueno, que Dios, primero, bueno, hay dos cosas en realidad, que Dios dice, ¿no? Este decir se repite en cada cosa, ¿no? Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, este dijo se repite en cada etapa y partamos por ahí. Entonces, ¿por qué es importante el dijo? ¿Qué significa decir? ¿O qué implica esta palabra decir? Que Dios dice y las cosas se hacen. Llevar a cabo algo. Pero llevarlo a cabo partiendo de la palabra implica aquello que está antes de la palabra. Para que Dios diga, se necesita que Dios primero, Lo- no sé si lo imagine. exacto, lo Ah, piense, lo imagine, lo piense. Tienes que primero pensarlo para después decirlo. O sea, es una manera sencilla de decir lo que Platón había dicho de un modo más sofisticado, que Dios hace el mundo, forma el mundo a partir de las ideas, que existen ideas de las cosas y en base a las ideas Dios da forma a las cosas, ¿no? Que las cosas no son concebibles si primero no son pensadas, ¿no? Que algo llegue a ser sin haber sido pensado. Cuando un Eso no se artesano, conecta, cuando un artesano perdón, fabrica algo, primero tiene que pensarlo, ¿no? eso no Entonces, va con la idea de Platón, o si estoy pensando en el filósofo correcto, se me mezclan todos siempre, que fue el que decía que, o Aristóteles el que decía que primero estaba el mundo de las ideas, que el mundo de las ideas llegaba a la persona para poder crearlo, ¿no es similar? exacto, exacto, es la misma idea, ¿no? Solo que la Biblia la expresa de un modo más sencillo, pero la idea básica es la misma. O sea, antes de las cosas, para que lleguen al ser, tiene que primero ser pensadas. Por lo tanto, que Dios pronuncie una palabra implica que Dios primero tiene una idea y que tiene una multiplicidad de ideas porque hace después cosas múltiples, diferentes, ¿no? Claro, todas
todas de algún modo son imitaciones de Él, pero imitaciones bajo diferentes ángulos, ¿no? O sea, las diferentes como características de las cosas de algún modo imitan la única bondad o belleza que está en Dios, ¿no? Pero la imitan de un modo limitado. Por eso cada criatura, por el hecho mismo de ser criatura, es limitada, ¿no? Mientras que Dios es el ser como tal, el ser absoluto, el ser infinito, el ser eterno, la criatura es temporal y es finita, es limitada, ¿no? Pero imita este modelo perfecto. Entonces, claro, la idea en el fondo es aquello que es el diseño, ¿no? Que está detrás de las cosas. Y lo otro que tú dijiste antes, que es complementario, está estrechamente relacionado. ¿Cuál es la otra característica que el texto enfatiza mucho? Tú lo acabas de decir, Augusta. Pero Lo alguien dije, más también lo lo podría que añadir. Dios dijo que era bueno. Que era bueno, claro. Dios dice, hágase tal cosa y tal cosa se hace, y Dios vio que era buena, ¿no? ¿Por qué eso es importante? ¿Qué significa eso? Supongo que es una referencia, al menos lo que yo creo que Dios está satisfecho con lo que hizo. Claro, está satisfecho con lo que hizo. Ahora bien, como después también lo explicará San Agustín en un texto que no vamos a alcanzar a leer, pero hay una referencia también en el texto que sí vamos a leer. Obviamente para Dios no es una sorpresa el que no es que queda satisfecho porque haya una diferencia, digamos, como en el artesano humano. Claro, es una forma humana de contarlo, ¿no? Obviamente hay que leerlo pensando que, como ajustando los conceptos a lo que es la perfección divina. Cuando el artesano humano hace algo, no sabe si le va a salir necesariamente bien. Si tú haces una torta, bueno, esperas que te salga bien, pero recién cuando después la pruebas, dices, ah, sí, salió buena. No, está rica. Pero, pero para Dios no hay tal diferencia. ¿No? Dios, la cosa sale de las manos de Dios tal como Dios la piensa. Entonces, en el fondo, también esta bondad está pensada de antemano, ¿no? Digamos, la cosa no podría resultar buena si no hubiera sido buena ya en su proyecto de antemano, ¿no? Entonces, claro, el verla realizada simplemente confirma que la realización, ¿no? Dios la vio y dijo que era buena, pero eso simplemente confirma que el hecho realizado corresponde al plan, ¿no? Cosa que no podía ser menos de ser así. O sea, la cosa sale de las manos de Dios tal y como Dios la planea. Y entonces, pero eso es importante entenderlo en un plano filosófico, significa que también, tal como el que una cosa sea planeada, sea inteligible, esté hecha en base a una idea, también el que la cosa sea buena es indispensable para que la cosa llegue al ser. No podría llegar al ser si no fuera buena, porque no tendría sentido que Dios creara algo que no es bueno. Por eso todo lo que es creado por la definición misma, digamos, es bueno. O dicho de otra forma, que también muestra la relación con el tema nuestro, con el tema del amor, no podría llegar al ser si no fuera querida. Cada cosa para poder llegar a ser tiene que ser querida, ¿no? Tiene que ser objeto de amor, tiene que Dios amarla de antemano, ¿no? Aún antes de llevarla al ser. Claro, obviamente una vez hecha la ama, pero la ama ya de antemano, porque si no lo hubiera amado de antemano no la había hecho, porque es una condición indispensable del llegar a ser, ¿no? Así como cada cosa es por esencia entonces entendida, inteligible, así por esencia cada cosa es querida. Y es querida porque es querible, por lo tanto porque es buena, digamos. Entonces da como las dos coordenadas, digamos, en pocas palabras, ¿no? Da como las coordenadas básicas del ser mismo, de qué se necesita para que una cosa llegue al ser, ¿no? Que Dios la piense y que Dios
la ame, ¿no? Bueno, y entonces eso explica bien lo que Cicerón intuía cuando decía que, ¿se acuerdan? Que la benevolencia venía antes, ¿no? Como del deseo. El deseo, la definición del amor como deseo es correcta, pero presupone una raíz anterior. Como antes de eso tiene que haber una benevolencia, porque tiene que haber un deseo de dar el ser, porque en el fondo el deseo de donar es primariamente... Ay, 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 aquí el equipo se está quedando sin espacio, se me olvidó borrar. Em, Perdón, voy a liberar espacio porque si no va a cortar acá. Voy a suspender la grabación. Ah, ahí parece que agarró. Bien. Mm, Las preguntas prácticas dejémoslas para después, porque si no se interrumpe el hilo. Mm, Bien. Em, Estos eran como los dos conceptos clave que yo quería resaltar de aquí del relato de la creación. Bueno, hay uno más que vale la pena resaltar. Todo se dice que está bien, pero cuando se llega al ser humano, se dice algo más, ¿no? Se especifica algo más. ¿Qué se dice a propósito de la creación del ser humano? La semejanza con Dios. Claro, la imagen y semejanza, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque el ser humano, no lo dice el texto, pero lo podríamos adivinar. ¿Por qué el ser humano es semejante a Dios? ¿Qué significa eso? Porque digamos que en línea general todas las cosas están hechas por Dios, que es también el modelo. Entonces, en algún sentido, todas las cosas imitan a Dios, ¿no? Pero en el ser humano esta imitación tiene algo especial, ¿no? ¿Por qué el ser humano imita especialmente a Dios más que las otras criaturas? Por lo de la potestad, cuando Bueno, esa es más dice, bien una consecuencia. Dado que mm, se parece a Dios, también se le da potestad, ¿no? O sea, se le da como un poder sobre las cosas. Pero eso es una consecuencia. ¿Por qué el hombre tiene poder sobre las cosas? Y en esto se parece a Dios. Lejanamente, obviamente, porque Dios es infinito, etcétera. Pero, Se pero se parece a podría, Dios. ¿Ah? esto no va tanto con lo del texto, sino con cosas que yo he escuchado cristianos decir. Se supone, o sea, está con la idea de esto de el ser humano fue hecho en la imagen en la imagen de Dios. Por ende, hay gente que dice que somos una parte de Dios, fuimos creados de una parte de Dios, el ser humano. Fuera de Ah, todo, si es cierto o no. no, cuidado con eso, no. No es una parte de Dios, no. Ahí, esto es, claro, es una palabrita que hace, pero hace una gran diferencia. Ser Ok, semejante a Dios es una cosa, pero ser una parte de Dios es otra. Yo ok. diría que Como fuimos creados es casi, en claro, la yo diría, semejanza. yo diría que la filosofía que dice que el hombre es una parte de Dios es casi la mayor adversaria de la visión como bíblica cristiana. Porque decir que el hombre es una parte de Dios significa decir en último término que el hombre es Dios, porque es una parte de Dios. Bueno, yo no soy la que anda diciendo eso, estoy hablando de otros cristianos que supuestamente dicen Ah, eso, ya, bueno, si pero te yo lo estoy dicen hablando más, si te lo dicen de nuevo, tú puedes explicarle que es todo lo contrario. ya hace mucho tiempo que dejé de discutir con cristianos, profe. Ya, bueno. Pero una cosa hay que tenerla bien clara. Claro, el cristianismo sobre la base de esta doctrina de la creación, así igual como el judaísmo, en esto el cristianismo es como igual al judaísmo, está basado en esta noción de creación. Y la noción de creación significa, antes de establecer la semejanza con Dios, primero marcar la diferencia. O sea, primero hay que marcar la diferencia. Primero somos criaturas, entonces somos infinitamente distantes de Dios en cuanto a orden ontológico. O sea, porque está esa diferencia clave que está entre tener el ser por esencia y recibir el ser.
tener el ser por participación, porque nos ha sido donado de antemano, ¿no? Entonces, claro, si tú dices que eres una parte de Dios, en el fondo estás diciendo que eres divino. Y eso está violando precisamente como el primer pilar, como de la visión bíblica, ¿no? Entonces, no somos Eh, dioses, no somos Dios, pero sí nos asemejamos a Dios. ¿En qué nos asemejamos? Lo podrían deducir de lo que dijimos hace 5 minutos. Tenemos características que, En que nosotros también podemos crear, o sea, pero con cosas prefabricadas, obviamente. claro, Desde una para idea, crear, ¿cuáles son las facultades que tenemos? O sea, ¿cuál es raz- nuestra estructura básica que nos permite también crear y también tener poder sobre las cosas? razonar, Claro, pensar, ¿no? el Así como raciocinio, sí. Dios piensa y hace las cosas, nosotros también pensamos y hacemos las cosas. Tal como Dios quiere las cosas, así nosotros queremos las cosas. O sea, tenemos inteligencia y amor. O sea, digamos, la estructura básica de Dios, que es como ser, pensar, amar, esta estructura como triple o trinitaria, eh, se refleja en el hombre, ¿no? El hombre también es, piensa, ama. Esa es como su estructura básica. Todas las cosas son pensadas y queridas pasivamente, pero el hombre tiene esto activamente, tal como Dios lo tiene. O sea, no es solo pensado y querido, sino que además es pensante y amante. Tiene estas facultades activamente. Y eso es lo que lo hace semejante a Dios, ¿no? Y esta semejanza es fundamental porque hace que el ser humano puede ser un interlocutor de Dios, o sea, puede ser alguien con quien Dios se comunica, ¿no? Y eso explica, esto es fundamental porque eso explica el para qué crear, porque si no, digamos, si no hubiera un interlocutor, una persona, o sea, todo eso que el ser humano es, lo resumimos diciendo que el ser humano es persona, es un ser personal, consciente, ¿no? Si no hubiera sido para crear un ser personal, sería difícil imaginar para qué Dios se iba a dar el trabajo de crear, porque la creación como tal, Él no la necesita, ¿no? Él, digamos, Él es el ser, Él es todo, Él es todo el ser, tiene el ser perfecto, absoluto, etcétera, y por lo tanto no necesita nada. Todo esto que crea no lo necesita Él. Entonces, para que tenga un sentido crearlo, se necesita que sea para alguien en el fondo, o sea, que la creación sea para alguien, y este alguien tiene que ser alguien consciente, porque si no, ¿para qué es? Que todavía tiene que ser alguien que la entiende y que la valora, que le da un valor, que la quiere, digamos, que la entiende y que la quiere. Y que últimamente, pero últimamente después también se comunique con él mismo, o sea, que lo quiera a él mismo, digamos que, bueno, como había entendido Platón en la famosa escala, ¿no? Que a partir de las cosas como del mundo, el ser humano llegue después finalmente a querer lo que es el bien en sí, ¿no? Eh, Platón había, en otros términos, lo que estoy tratando de decir es que Platón había descubierto este camino ascendente, ¿no? Como este camino ascendente del Eros, que partiendo de las cosas externas, digamos, de las cosas sensibles, después pasa al amor del alma y después al amor de la ciencia y después al amor como de la belleza en sí. Lo que muestra como la Biblia y después la filosofía cristiana es como que todo esto que es el camino ascendente suponía el camino descendiente antes, que de Dios viniera primero el don del ser y después viniera esta jerarquía de criaturas y después viniera alguien, ser consciente que puede valorar eso para finalmente usarlo como una escala para finalmente comunicarse con él, que digamos quererlo a él como persona, ¿no? Evidentemente lo que pone en evidencia este otro lado, este otro aspecto es el mismo ser personal de Dios, ¿no? Que
que no sale a la luz tanto en la visión platónica, ¿no? En Platón aparece siempre como este ascenso a la belleza en sí, como si fuera algo siempre como objetivo, casi como algo impersonal, ¿no? O sea, es algo bello en sí, belleza en sí, como objeto del intelecto, ¿no? Objeto del amor. Pero aquí en la visión bíblica se pone en evidencia el otro aspecto, o sea, que este ser, que es el ser primero, que es el que da el ser, tiene que ser el mismo que primariamente da el ser y ama las criaturas y por lo tanto tiene que ser alguien personal, consciente, con el cual ponerse en comunicación, no, no solo como objeto de contemplación, sino que un sujeto con el cual se forma una relación, ¿no? Una relación y por lo tanto un amor, digamos, el amor, la comprensión y el amor, eh, ambas facultades, digamos, ambas potencias. Entonces, ese es el aspecto, digamos, que complementa bien, digamos, del que Platón había descubierto una cara, pero no estaba tan clara la otra cara, porque es menos directamente visible, ¿no? Está como escondido, porque Dios en el fondo crea, pero después está como escondido en las propias criaturas, no se manifiesta en forma natural de modo directo, ¿no? Salvo cuando quiere, o sea, cuando quiere puede hacerlo, pero normalmente su manera es como quedarse escondido en la creación y armar esta como pedagogía que nos permite ascender como en la mayor comprensión de las cosas y amor de las cosas. Bien, aquí el tiempo se va muy rápido y yo quería empezar a leer ya algo de Agustín, porque ese era como el concepto clave que permite entender después lo que dice Agustín, porque si no, como que falta la pieza básica, ¿eh? Vamos a pasar entonces, bajen el texto de Agustín, porque ¿Cuál además de los dos, profe? ¿El 3 o el 4? yo subí el 3 y el 4. Partamos del 3. Sí, Ok. vamos en orden. Bueno, vamos a decir algo primero de Agustín, para que no sea un total desconocido, a pesar que Agustín es un personaje famoso, pero vamos a repasarlo en 3 palabras. ¿Alguien sabe quién era Agustín? O San Agustín, para ser más completos, San Agustín de Hipona. ¿He escuchado nombrar alguna vez? He escuchado el Mm, nombre en más de una ocasión, ¿Sí? pero no sé por qué lo hicieron santo. ¿No sabes por qué le hicieron santo? Eso es lo que vamos a ver ahora, entre otras cosas. Primero fue muy pecador, ¿no? Pero tú podrías colocarlo en el tiempo y en el espacio, dónde y cuándo vivió. Tristemente no, profe, porque para mí es un personaje bíblico no bíblico, católico más que nada hoy en día, que existió, pero no sabría dónde decir cuándo. Quiero decir como muchos de los san, y porque no me suena como algo que apareció en la Biblia, con muchos santos, voy a tirarlo cercano de la Edad Media Renacimiento. Edad Media podría estar bien, pero Renacimiento no. Es mucho antes del Renacimiento. Lo que pasa es que la Edad Media es muy larga, ¿no? Se hace empezar la Edad Media cuando, canónicamente, o sea, están la fecha como estándar para... Si no me equivoco, la segunda parte es la Edad Media Baja. Pero cuando empieza la Edad Media normalmente en los manuales de historia, ¿con qué evento y en qué siglo más o menos? O sea, después de la caída del Imperio Romano. Claro, en el fondo, desde el punto de vista político, marca como la caída del Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano se dividió en dos, a comienzo del siglo IV, después de Cristo, como por el año 300. Se dividió en dos, porque era demasiado grande, entonces administrativamente el emperador decidió dividirlo en dos y nombrar a otro colega que fuera emperador de Oriente. Entonces había
un imperio de Occidente que mantenía la capital en Roma, después a Milán, y la mitad oriental, que era toda la que hablaba griego, digamos el imperio romano de Oriente, y después se construyó una nueva capital que será Constantinopla, ¿no? Por el año 330 se construyó Constantinopla, que es la actual, ¿cómo se llama ahora Constantinopla? Augusta, ¿no? Tú eres Augusta, tiene el nombre de una emperatriz romana, deberías saber. Ahí. Sí, me lo han dicho mucho, ¿no? No tengo ni la menor idea dónde está Constantinopla ahora. Ahora es la capital de Turquía, Istambul, la ciudad que está en el Bósforo, en ese lugar estratégico que conecta como Asia con Europa, ¿no? Istambul. Bueno, la palabra misma que usaron los turcos, Istambul, es una corrupción de la antigua palabra griega polis, eistempolin, porque es la polis por excelencia, así como la ciudad por excelencia, así como los romanos decían que Roma era la urbs, la urbe por excelencia, ¿no? Es la nueva Roma, o la segunda Roma, como la llaman hasta el día de hoy los cristianos griegos, los cristianos de tradición ortodoxa griega. La segunda Roma. Después también hay una tercera Roma. ¿Cuál es la tercera Roma? Tirándonos todavía más hacia oriente, pero más hacia el norte. ¿Cuál es la tercera Roma? Siempre según la tradición ortodoxa, pero en este caso rusa, la tercera Roma es Moscú, porque después el cristianismo se predicó hacia también el norte y cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1453, los rusos dijeron, bueno, ahora ya Constantinopla está en manos de los no cristianos, que eran los turcos, entonces ahora el cristianismo pasa a Moscú, digamos, la tercera Roma es Moscú. Bueno, después todos los imperios que vendrán después, de una u otra manera, se conectarán a Roma, ¿no? Pero ahora no era eso lo que yo quería decir, sino lo que queríamos decir era ubicar en el tiempo, en el espacio a San Agustín, y él se ubica precisamente en ese momento en que está por caer el Imperio Romano de Occidente, pero todavía no ha caído, o sea, él vive todavía en el Imperio Romano de Occidente. Vive en el norte de África, es un africano. Un africano significa cultura latina. O sea, África era el antiguo imperio de Cartago, como sería como el norte de África, la parte que está como al frente de Italia. Del antiguo imperio de Cartago que los romanos habían conquistado con las guerras púnicas, con Escipión el africano y que mencionamos con Cicerón. Y por lo tanto era una tierra de cultura profundamente latina, porque en tiempo de San Agustín ya habían pasado como 500 años de las guerras púnicas. Entonces eran 500 años que África era romana. Y entonces el latín, digamos, había una literatura latina ya africana. Y había un cristianismo africano. O sea, el cristianismo se difundió partiendo evidentemente del oriente hacia el occidente del imperio. El cristianismo empezó cuando los romanos unificaron el Mediterráneo bajo su imperio, ¿no? Y fue conquistando el imperio desde oriente hacia occidente y en algunas regiones se afianzó más profundamente. África fue una de las regiones más profundamente cristianas en el mundo antiguo, antes que llegaran obviamente los musulmanes en el siglo VII. Y bueno, Agustín nació en un pueblo, como una pequeña ciudad de ahí del norte de África, de una familia como de clase media pobre, clase media baja. Le costó encontrar a alguien que le financiara su educación. Finalmente lo encontró, sin embargo, su mamá se preocupó de encontrar a alguien, finalmente un tipo, un millonario, digamos, del lugar, que reconoció que el joven era inteligente, que valía la pena financiarlo. Y entonces le pagó toda la instrucción con la idea de que él pasara a aprender retórica y después hiciera como una carrera en el derecho, en la administración, llegar a ser abogado o funcionario de la administración imperial, etcétera, algún encargo, digamos, rentable.
Y sin embargo, lo que narra ahí en el libro tercero es un momento en que este plan cambia. Por eso es interesante leer esas páginas del libro tercero. Bueno, que precisamente se abre hablando del amor, con su como experiencia del amor en la fase de joven, cuando él era un adolescente todavía. Leamos entonces esa parte, el comienzo del libro tercero. Lo tienen ahí, ¿no? Voy a buscar lo que lo... Bueno, todo esto lo relata, San Agustín escribió muchísimas cosas, pero lejos el libro más famoso son las Confesiones, que es un libro autobiográfico, donde él narra su vida hasta la conversión al cristianismo. Porque él, bueno, es hijo de padre pagano y madre católica, entonces de chico recibió la educación de su mamá, obviamente, y por lo tanto era católico de chico, pero después en la adolescencia él narra que es como que le van surgiendo preguntas y nadie se las sabe responder, ni su mamá, que tampoco era una persona como de gran cultura, y él era un tipo precoz, digamos, de inteligencia precoz, entonces hacía preguntas que su mamá ya no sabía contestar. Y tampoco los clérigos del lugar, el párroco, también no eran personas de alta cultura y no saben contestar sus preguntas. Entonces él abandona la fe católica y después la recuperará solo como 12 años después, como en torno a los 30 años, volvió a convertirse al catolicismo y después será obispo. Ahí tienen el comienzo del libro tercero, ¿cierto? Tienen el libro completo. Estos que se llaman libros, en realidad corresponde a lo que nosotros llamamos capítulos. No, las confesiones tienen 13 libros, que serían 13 capítulos. Leamos entonces el comienzo del libro tercero. Y quizás podríamos llegar hasta el... ya son las... es súper tarde. Bueno, leamos el comienzo al menos. ¿Quién parte? ¿Yo? Ya, perfecto. Llegué a Cartago, y por todas partes crepitaba en torno mío un hervidero de amores impuros. Todavía no amaba, pero amaba el amar y con secreta indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos indigente. Buscaba que amar, amando el amar, y odiaba la seguridad y la senda sin peligro, porque tenía dentro de mí hambre del interior alimento, de ti mismo, oh Dios mío, aunque esta hambre no la sentía yo tal, antes estaba sin apetito alguno de los manjares incorruptibles, no porque estuviera lleno de ellos, sino porque cuanto más vacío, tanto más hastiado me sentía, y por eso no se hallaba bien mi alma, y, llagada, se arrojaba fuera de sí, ávida de restregarse miserablemente con el contacto de las cosas sensibles, las cuales si no tuvieran alma no serían ciertamente amadas. Amar y ser amado era la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo del amante. De este modo manchaba la vena de la amistad con las inmundicias de la concu- concupiscencia, Esa es una palabra y, importante, anótenla. Concupiscencia, después la vamos a explicar. y oscurecía su candor con los vapores tartáreos de la lujuria. Y con ser tan torpe y deshonesto deseaba con afán rebosante de vanidad pasar por elegante y cortés. Caí también en el amor en que deseaba ser cogido. Pero, oh Dios mío, misericordia mía, con cuánta hiel nos rociaste aquella mi suavidad y cuán bueno fuiste en ello, porque al fin fui amado y llegué secretamente al vínculo del placer y me dejé atar alegre con ligaduras trabajosas, para ser luego azotado con las varas candentes de hierro de los celos, sospechas, temores, iras y contiendas. Bien, entonces él describe aquí su llegada. Él es
muy joven lo mandan fuera de la ciudad, de la pequeña ciudad donde estaban sus padres, y entonces queda un poco abandonado a sí mismo, ¿no? Em, y llega además a Cartago, que es una gran ciudad, ¿no? Cartago es la capital de la provincia de África. No es la antigua Cartago que derrotaron los romanos, porque esa los romanos la destruyeron completamente. Pero tiempo después se reconstruyó como una ciudad romana, ¿no? Y pasó a ser una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Entonces es una gran ciudad, y como toda gran ciudad, entonces tiene también mucho desorden en el sentido ético también, o sea, muchas ocasiones como para una vida desordenada, digamos. Sobre todo como a la edad, digamos, él es un joven como de 17 años por ahí. ¿Qué es interesante en este pasaje? ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué les llama la atención? Confiesa como los, los, los pecados que él cometió cuando Sí, dice, por ejemplo, y con ser tan torpe y deshonesto deseaba con afán rebosante de vanidad pasar por elegante y cortés. Como que él está admitiendo que fue deshonesto y torpe y que no se sentía amado y claro, y que además, claro, después, está, sí, claro, está el tema de la lujuria, pero además el de la vanidad, ¿no? Él se sentía muy, em, bueno, elegante y cortés, pero además se sentía muy inteligente, eso porque era muy inteligente, ¿no? Y entonces tenía éxito también en los estudios y también seguramente en las conversaciones, era muy simpático, muy carismático, diríamos ahora. Tenía muchos amigos, era muy popular, como se diría ahora, ¿no? Y entonces eso también le inflaba como el ego. Pero detrás de eso ya está diciendo algo profundo acerca del amor, ¿no? Con varios juegos de palabras. Recuerden que también él estaba en esta época estudiando retórica. Y entonces como que también estilísticamente, cuando él escribe esto, como que también trata de fotografiar como su formación retórica. O sea, lo expresa como lo expresaban con los juegos de palabras, las antítesis, la forma como sofisticada de hablar que se enseñaba en las escuelas de retórica, ¿no? Miren, por ejemplo, esta frase. Todavía no amaba, pero amaba el amar. Y con secreta indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos indigente, ¿no? Hay todo un juego como de antítesis, ¿no? Am- no amaba, todavía no estaba enamorado puntualmente de alguien, pero amaba el amar, estaba enamorado del amor, ¿no? Y esto, bueno, puede parecer solo un juego retórico, pero esconde una verdad importante, ¿no? El ser humano ama por estructura, entonces ama el amar en general, aun cuando no está quizá en ese momento, no es consciente de amar a algo o a alguien en particular, pero siempre amamos el amar. O sea, buscamos el amor, siempre. ¿No? Entonces, ¿qué amamos? Esta es una frase corriente en Agustín muy frecuente. Que el amor ama el amor. O sea, el objeto del amor tiene que ser alguien, no puede ser meramente una cosa, un objeto, como en la visión un poco siempre objetivista que tiene Platón, ¿no? O sea, como que amo algo, un objeto, ¿no? Agustín siempre recalca que aquello que tú amas tiene que ser un alguien, porque lo que tú amas siempre es recíproco, siempre es interpersonal, ¿no? Entonces, amas el amor, no amas simplemente un objeto, amas a alguien que te pueda amar de vuelta, ¿no? Entonces, amaba el amar. Y con secreta indigencia, o sea, secreta pobreza, me odiaba a mí mismo por verme menos indigente, ¿no? O sea, eh, la, la- la indigencia sería en este caso la pobreza, pero pobreza de amor, ¿no? Con secreta pobreza me odiaba a mí mismo por verme menos pobre, ¿no? Y entonces buscaba qué amar, ¿no? Amando el amar. Y odiaba la seguridad y la senda sin peligros. O sea, es tan fuerte
es tan fuerte este impulso a amar que no nos importa perder la seguridad o correr peligros, no correr riesgos. Nos lanzamos, como que se lanza a esto. Pero al mismo tiempo se da cuenta, claro, él como que busca cosas exteriores, está amando los cuerpos, evidentemente, está en el nivel que Platón dice, nos enamoramos de los cuerpos, ¿no? Pero al mismo tiempo, él dice, aunque yo no lo sabía, o sea, no estaba consciente de eso, pero realmente yo ya tenía hambre del alimento interior, ¿no? O sea, uno se lanza al alimento exterior porque es el que llama la atención de un modo más como primario, como más animal, superficial. Em, pero realmente el ser humano nunca deja de tener hambre del alimento interior, ¿no? ¿Cuál es el alimento interior? El deseo, ¿Pero deseo de qué? ¿Cuál es el alimento? Conocimiento quizá. Claro, él muchas veces identifica el alimento interior con la verdad, ¿no? El alimento interior, en último término, entonces, este alimento interior es el propio Dios. Por eso dice, del interior alimento de ti mismo. Es interesante también literariamente que todo el texto está en segunda persona, todo está dirigido a Dios, ¿no? Él habla siempre en segunda persona, ¿no? Porque está como confesando a Dios, todo lo que dice lo dice a Dios, ¿no? Entonces, tenía dentro de mí hambre del interior alimento, de ti mismo, oh Dios mío, aunque no era consciente de eso, ¿no? No era una cosa a nivel consciente, aunque esta hambre no la sentía yo tal, no me daba cuenta. Antes estaba sin apetito alguno de los manjares incorruptibles. O sea, todo lo que era espiritual, no físico, no me atraía, aparentemente. O sea, en el nivel consciente no tenía ningún hambre de los manjares no físicos, digamos, del alimento espiritual, digamos. Pero no porque estuviera lleno de ellos. O sea, una cosa curiosa, no tenía hambre de ese alimento, pero no porque estuviera lleno de ese alimento, sino al contrario. Porque cuanto más vacío, tanto más hastiado me sentía. O sea, pasa una cosa extraña con el alimento espiritual, es una observación muy profunda, ¿no? Cuando a uno le falta el alimento material se da cuenta y tiene hambre del alimento material, ¿no? Pero el alimento espiritual es como un gusto adquirido. Entonces puedo estar vacío de él y no darme cuenta. E incluso me hastía. O sea, no quiero, no lo quiero. Si alguien me lo propone, no lo quiero, porque como que no he desarrollado el gusto del alimento espiritual, ¿no? Porque es algo que nos hace falta, pero que no es un gusto natural, es como un gusto adquirido. Que tenemos que primero en algún momento experimentarlo y ahí después vamos viendo que eso efectivamente alimenta, ¿no? Y por eso no se hallaba bien mi alma, etcétera, y se arrojaba fuera de sí, ¿no? O sea, buscaba las cosas físicas, las cosas externas, ¿no? Y finalmente encontró efectivamente ocasiones, ¿no? Diferentes amantes, etcétera. Y, pero al mismo tiempo, claro, llegué entonces al placer con todas estas aventuras, llamémoslo así. Pero al mismo tiempo, dice, Dios se encargaba de rociar todo esto con hiel, ¿no? O sea, con amargura. ¿Saben qué es hiel, no? ¿Qué es la hiel? ¿Saben? ¿No? Es una sustancia que produce una glándula de nuestro cuerpo que es muy amarga, no me acuerdo si la produce la cistifelia, no me acuerdo cómo se llama. Eh, es una cosa que sirve para la digestión, pero que si uno lo aprueba en la boca es muy amarga. Eh, y, y entonces es como una figura de todo lo que es amargo. Él prueba como la dulzura del placer, llega al placer como físico, pero dice, pero Dios todo eso lo rociaba con hiel, como con amargura, ¿no? Porque finalmente dentro de todas estas aventuras amorosas, como siempre pasa, vienen los azotes
digamos, las varas candentes de hierro de los celos, sospechas, temores, iras, contiendas. Todo porque son amores evidentemente desordenados. Entonces llevan al desorden y a la pelea, a los celos, etcétera, a la violencia. Bien, hagamos solo 10 minutos más porque después tengo que entregar aquí la sala de reunión. Profe, Saltémonos. ¿Ah? ¿Sí? pasa que yo me tengo que ir porque tengo que llegar a mi casa y ya llego como a las 10. Ah, ya. ¿Y el Sí. resto? ¿Cómo van de tiempo? O sea, yo me voy ¿Están a tener que cansadas? ¿Están cansadas? Porque sería, si efectivamente no conviene empezar otra cosa porque nos llevaría, no alcanzamos a hacer mucho en 5 minutos. Entonces les dejo como tarea leer esta parte. No todo el libro tercero, basta con que lean los capítulos mm, hasta el sexto. Hasta el sexto es como lectura obligatoria, digamos. El resto igual léanlo porque igual es entretenido, ¿eh? Porque él va contando su historia y vale la pena leerlo. Pero la parte así como estrictamente, que entre estrictamente sería hasta el sexto. Y después la próxima vez nos toca pasar al libro cuarto porque ya tenemos una sola clase. Así que lean esta parte del libro tercero, la próxima vez la vamos a resumir solamente. Es la parte donde él empieza como su conversión a la filosofía, ahí en el libro tercero. Y, y después, bueno, la parte ya más central de Agustín va a ser el libro cuarto. Ahí les voy a decir qué capítulos entran exactamente. No es tampoco todo el libro cuarto, es como la primera mitad, una cosa así. No es mucho cuantitativamente, pero es muy importante este texto. Bien, ¿alguna otra pregunta práctica que había quedado o no? Pero no importa, ¿no? No, Profe. ¿No? Mm, Ya, perfecto. Ah, y si quieren ver si hay clase grabada sobre esto del libro tercero, por si quieren, que no es tan largo e interesante. Si hay algo que no se entiende, y esto está la grabación también de la explicación de eso. Ya, profe. Bien. yo, profe, tengo una duda, pero fuera de lo que hemos visto hasta ahora. Ah, Eh, ya. ¿Pero es una cosa personal o de, Sí, o sí, de... sí, Ah, es Ah, personal. sí, Ah, sí. ya, entonces podemos despedirnos y si quieres te quedas tú un minuto. Sí, obvio. Ya. Chao, Ya, profe. Cuídense. perfecto. Profe, estoy Ya. presente. ¿Cómo? Chao, profe. Me Chao, que puso estén bien. presente. chao, profe. Están Sí, me puso ayudando. presente. Anastasia, sí, sí, te puse presente. Ah, ya, genial. Ya. Adiós. Chao, que estén bien. Cuéntame. Profe, es que todavía no puedo ver mi nota Ah, de la espérate que voy a solemne parar la uno. grabación.